Soy una persona que necesita mucha atención. Constantemente le pido abrazos a mi novio y actúo de forma muy dulce y apegada. Un día, me topé por accidente con una publicación. ¿Qué haces cuando tu novia es demasiado dependiente? Todos los comentarios decían lo mismo. Termina con ella. Las mujeres demasiado apegadas son muy intensas. Déjala antes de que empeore. Me quedé callada, cerré la aplicación e intenté seguir con mi día. Vi a Ethan salir del baño con una toalla alrededor de la cintura. Por primera vez en mi vida, evité su abrazo. Frunció el ceño, confundido, cuando me senté a su lado, pero esta vez se sintió diferente. Me siento un poco mal. Me duele el cuerpo, le dije, tratando de crear un poco de distancia. Suspiró, me besó en la frente y me arropó en la cama. Luego fue a la cocina y regresó con agua, un té dulce y una almohadilla térmica. Duérmete temprano. Todavía tengo trabajo que hacer, dijo. Le di la espalda y fingí que no me importaba. Escuché sus pasos desvanecerse mientras me aferraba a mi almohada. Tenía que dejar de ser una carga antes de que él me dejara. Crecimos juntos y yo siempre había sido así. En el jardín de infantes, no comía a menos que él se sentara a mi lado. En la escuela primaria, hice un berrinche cuando separaron nuestros pupitres. En la preparatoria, cuando Ethan se volvió popular y las chicas empezaron a acercarse, mi inseguridad explotó. Alejaba a todas y lo vigilaba constantemente. Si no lo veía durante una hora, me ponía ansiosa. Cuando empezamos a salir después de graduarnos, él aceptó todo eso, pero siempre con una actitud muy seria, casi mecánica. Lo obligaba a trabajar desde casa o me arrastraba a su oficina solo para poder pedirle cariño frente a todos. Él siempre lo hacía, pero rápido, con una expresión que yo interpretaba como agotamiento. Probablemente ya esté cansado de mí. A la mañana siguiente, me preparó un desayuno con toda mi comida favorita. Tengo una reunión en la empresa. Si te cansas de esperar, mándame un mensaje, dijo. Le di un mordisco a mi tostada y le dije que ya no tenía que enviarme mensajes. Ethan me miró fijamente. Es una reunión importante. Ven conmigo hoy, y mañana me quedaré en casa contigo. ¿De acuerdo? Insistió. Ya no tienes que trabajar desde casa, le dije en voz baja. Antes, solía pegarme a él mientras trabajaba, abrazándolo y distrayéndolo sin parar. Pensé que darle su espacio ahora lo haría feliz, pero en cambio, su sonrisa desapareció. ¿Estás molesta? Anoche llegué 10 minutos tarde. No volverá a pasar, dijo de repente preocupado. Terminé mi leche de un trago y bajé el vaso. Hoy voy a salir con unos amigos. Deberías concentrarte en tus propias cosas, le dije. Parecía que quería decir algo, pero su asistente empezó a llamarlo sin parar. Antes de irse, me abrazó y susurró. Te lo compensaré esta noche, 10 veces más. Una vez que se fue, me quedé sola sentada, pensando en lo mucho que lo había asfixiado a lo largo de los años. En nuestro primer aniversario, tuvo que viajar por trabajo, y se fue sin decirme porque le daba miedo que me enojara mucho. Solo me envió un mensaje cuando ya estaba en el hotel. Me alteré demasiado por eso. Le mandaba mensajes cada 2 minutos, lloraba por videollamada y le reclamaba por haberme dejado atrás. Cuando regresó una semana después, me negué a dejarlo entrar a la habitación. Tocó la puerta suavemente y dijo, «Bebé, no debí ocultártelo, pero era urgente. Por favor, déjame entrar». «Está bien», respondí esa vez sin pelear. Me metí debajo de las sábanas, tratando de ignorarlo todo. Unos minutos después, la puerta se abrió. Ethan me sacó de la cama y me abrazó con mucho cariño. Me sostuvo con fuerza y me besó con dulzura. «Hace tiempo que no estamos así que vamos a compensarlo 10 veces más», susurró. «Abrázame». No me contuve. Lo llené de abrazos muy fuertes por largo rato, pero luego su respiración se volvió irregular y su expresión cambió. De repente se apartó y se encerró en el baño. En ese momento, no entendí qué había pasado. Ahora me doy cuenta de que lo hice agobiar. Me senté en el sofá a mirar esa publicación de nuevo. Los comentarios parecían una tortura. Mi novia es igual, siempre quiere atención. Los hombres trabajan duro todo el día, y las mujeres aún se enojan si no las mimamos. Mi ex me llamaba tanto que casi me despiden. El estómago se me retorció de tristeza. Yo era esa novia. Estaba a punto de convertirme en la ex. De repente, Ethan me llamó. «Tengo una cena de negocios esta noche. La asistente de mi socio es mujer, así que solo te aviso con anticipación», dijo. Recordé los consejos de internet y me obligué a responder con calma. «Ya no tienes que darme explicaciones.
Hubo un largo silencio en la línea. De acuerdo, entonces volveré al trabajo, dijo finalmente en un tono que no pude descifrar. Pensé que se sentiría aliviado. Todavía tenía tiempo antes de mi cita, así que empecé a abrir unos paquetes que estaban junto a la puerta de entrada. El sonido del código de seguridad desbloqueándose me asustó. Ethan entró y se detuvo al verme rodeada de cajas. ¿Por qué regresaste tan pronto?, le pregunté. No respondió. En cambio, me agarró por la cintura y me abrazó con muchísima emoción que me dejó sin aliento. Cuando finalmente me soltó, apenas podía respirar. ¿Qué estás haciendo?, susurré. Él me apartó el cabello de la cara. Antes me miraste como si me tuvieras lástima. ¿No querías un abrazo?, preguntó. Me ardían los ojos, pero me quedé callada. El foro decía que los hombres también se cansaban de las discusiones. Ethan me sostuvo en sus brazos por un largo momento. Entonces, ¿quieres uno ahora?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza. No, está bien. Se quedó allí por un segundo, casi como si estuviera esperando algo. Debería irme, dijo finalmente. Adelante, Ethan. Estaré en casa a las 8, me dijo, mirando hacia atrás varias veces antes de salir. Me dolía el pecho. Normalmente, lo habría ahogado en mimos antes de que siquiera llegara a la puerta, pero hoy no. Ahora ya no se sentiría asfixiado. Fui al salón de uñas después. La dueña, Chloe, siempre hablaba de más, y hoy me miró de forma extraña. ¿Tu novio no vino contigo hoy?, preguntó. Le dije que tenía una cena de negocios. De inmediato, recordé la vez que lloré por una uña rota, y Ethan pagó miles de dólares en el salón solo para calmarme. Solía obligarlo a sentarse a mi lado durante horas mientras me hacían diseños de uñas complicados. ¿No le vas a mandar un mensaje?, preguntó Chloe después de solo 10 minutos. Me quedé helada. Ella se rió y me recordó que la última vez, cuando Ethan salió 2 minutos a comprar té, yo ya lo había inundado de mensajes. Hasta ella pensaba que yo era muy intensa. Mi ánimo decayó al instante, así que ella cambió rápidamente de tema, y me ofreció un té que su hermano estaba por traer. Acepté, porque sentía la garganta seca. Cerca de media hora después, un chico entró al salón. Me quedé completamente quieta cuando lo vi. Era Jason Miller. Me reconoció de inmediato y sonrió. Emma, ¿de verdad eres tú? Era el chico del salón de al lado en la preparatoria, el que solía meter notitas en mi casillero. Se quedó allí parado, sosteniendo 2 tazas de té mientras me miraba. Jason recordó las notas que Ethan solía interceptar y tirar antes de que yo siquiera pudiera leerlas. ¿De verdad eres tú?, dijo Jason con los ojos iluminados. Le entregó un té a Chloe y luego me dio el otro a mí. Me dijo que no había sabido nada de mí desde la graduación y me preguntó cómo había estado. Estoy bien, respondí mientras aceptaba la bebida. No tenía idea de que ustedes dos eran hermanos. Jason se sentó frente a mí mientras Chloe trabajaba en mis uñas. Y bien, ¿cómo te trata la vida? ¿Sigues siendo la sombra de Ethan?, bromeó. Me quedé helada. Incluso él me recordaba como la chica que no podía sobrevivir sin su novio. Me dolió. Recordé de nuevo los comentarios del foro. Mujeres demasiado apegadas. Recordé de nuevo los comentarios del foro. Mujeres demasiado apegadas. Sonreí como pude y tomé un sorbo del té. Ya no soy así, dije, con una voz que intentaba sonar segura. Las personas cambian. Jason arqueó una ceja, como si no me creyera del todo, pero asintió de todas formas. Empezamos a hablar de cosas sin importancia. ¿Dónde había estudiado después de la prepa? ¿En qué trabajaba ahora? ¿Cómo había llegado a ayudarle a Chloe con el negocio? Era fácil hablar con él. Demasiado fácil, quizás, porque no me miraba con ese rastro de agotamiento que yo creía ver en los ojos de Ethan cada vez que le pedía otro abrazo. Chloe terminó con mis uñas y las examinó con satisfacción. Quedaron perfectas. Ethan va a volverse loco cuando las vea, dijo, guiñándome un ojo. No respondí. Antes, le habría tomado una foto en ese instante y se la habría enviado a Ethan con 10 emojis de corazón. Hoy guardé las manos en la bolsa del abrigo y saqué la billetera. Ya no me mando mensajes con él todo el tiempo, dije con calma. Chloe parpadeó. Jason levantó la vista de su teléfono. ¿Están bien ustedes dos?, preguntó ella, con un tono que ya no era de broma. Perfectamente, respondí. Solo estoy aprendiendo a darle su espacio. Pagué, me despedí y salí antes de que alguno de los dos pudiera decir algo más. Afuera, el aire frío de la tarde me golpeó en la cara. Miré mi teléfono. Eran las 6:42. Ethan había dicho que estaría en casa a las 8. Antes,
Ya lo habría llamado 4 veces para ese momento, preguntándole qué estaba comiendo, con quién estaba sentado, si la asistente de su socio era bonita. Hoy no hice nada de eso. Guardé el teléfono y caminé hacia el metro. En el vagón, una pareja joven se tomaba de la mano frente a mí. La chica apoyó la cabeza en el hombro del chico sin decir nada, y él ladeó la cabeza levemente para rozar su frente con la de ella. Un gesto pequeño, automático, como respirar. Me pregunté si Ethan alguna vez había sentido eso conmigo, esa ligereza, o si cada vez que yo me pegaba a él, sentía el peso de algo que no podía soltar. Llegué al apartamento a las 7:20. Todo estaba en silencio. Acomodé las cajas que había dejado abiertas en el suelo, guardé las cosas en su lugar y me senté en el sofá con las rodillas recogidas. No puse música, no encendí la televisión, solo me quedé quieta, escuchando el sonido del edificio, el zumbido del elevador, los pasos de los vecinos de arriba, el viento contra la ventana. A las 8:03, escuché el código de seguridad. Ethan entró cargando su maletín y una bolsa de papel con el logo de la panadería que estaba a 2 cuadras de su oficina. Me miró desde la entrada. Yo lo miré de vuelta. «Compré tus favoritos», dijo, levantando la bolsa. «Gracias, no tenías que hacerlo». Dejó todo sobre la mesita del recibidor y se acercó. Se sentó a mi lado, no demasiado cerca, como si estuviera calculando la distancia. Olía a su perfume mezclado con el frío de la calle. «¿Cómo estuvo tu salida?», preguntó. «Bien. Chloe manda saludos». Silencio. «Emma. ¿Estás enojada conmigo?». Lo miré. Tenía el ceño ligeramente fruncido, esa arruga pequeña entre las cejas que yo conocía desde los 6 años. Quise alargar la mano y tocarla, como siempre hacía. Me contuve. «No», respondí. «Solo estoy cansada». Asintió despacio, pero la arruga no desapareció. Se levantó, fue a la cocina, sirvió 2 vasos de agua y regresó. Me puso uno frente a mí sin decir nada. Luego abrió la bolsa de la panadería y sacó un croissant de almendra envuelto en papel encerado, el que yo siempre le robaba de su plato sin pedírselo. Lo puso en mi regazo. «Cómetelo antes de que se enfríe», dijo. Le di un mordisco. Estaba perfecto, como siempre. Masticé despacio y miré el techo. «Ethan, ¿sí? ¿Alguna vez te he parecido demasiado intensa?». El silencio que siguió duró menos de 1 segundo, pero yo lo sentí como una eternidad. «¿Qué significa eso?», preguntó con cuidado. «Ya sabes, que pido demasiada atención, que no te dejo respirar». Giró el cuerpo hacia mí. «¿Quién te dijo eso?». «Nadie. Lo leí en algún lugar». «¿Dónde?». No respondí. Él me miró por un momento largo, con esa expresión que yo nunca había sabido descifrar bien. No era enojo, no era ternura exactamente, era algo intermedio que siempre me ponía nerviosa. «Ven aquí», dijo finalmente. «Estoy bien. Emma. Ven». Algo en su voz me hizo flaquear. Me acerqué 1 centímetro, solo 1, y él cerró el resto de la distancia y me rodeó con el brazo. Me quedé rígida, sin devolverle el gesto. Él no dijo nada. Me sostuvo así, con la misma firmeza de siempre, mientras yo contaba mis propias respiraciones para no derrumbarme. «Mañana trabajo desde casa», dijo, con la barbilla apoyada en mi cabeza. «No tienes que hacer eso». «Lo sé». No discutí más. Me quedé quieta en ese abrazo que yo misma no había pedido, sintiéndome extraña dentro de algo que antes me parecía lo más natural del mundo. El croissant se enfrió en el sofá a mi lado. Esa noche, mientras Ethan dormía, volví a abrir el foro desde el baño con la luz apagada. La pantalla me iluminaba la cara en la oscuridad. Busqué el hilo otra vez. Seguía ahí, con 27 comentarios nuevos desde la mañana. Mi novia hacía lo mismo. En cuanto le di menos atención, ella misma se alejó. Las mujeres así necesitan aprender a estar solas. Exacto. Si no pueden estar 5 minutos sin ti, es una señal de alarma. Yo terminé con la mía. Lo mejor que hice. Ahora duermo tranquilo. Cerré la aplicación. Me miré las manos en la oscuridad, las uñas recién pintadas que Ethan no había comentado. Respiré hondo. Yo puedo estar sola, pensé. Puedo aprender. Pero mientras regresaba a la cama y me acostaba a su lado sin rozarlo, una parte de mí supo que estaba mintiendo. Los días que siguieron fueron una versión extraña de mi vida normal. Ethan trabajaba desde casa, como había prometido. Se instalaba en el escritorio de la sala con su laptop y sus auriculares, y yo me movía por el apartamento como si fuera una habitante nueva que todavía no sabía bien cuánto espacio ocupar. Antes,
Me habría sentado en el brazo de su silla, le habría pasado los dedos por el pelo, le habría interrumpido con preguntas tontas solo para escuchar su voz. Ahora me preparaba café, le dejaba una taza al lado del teclado sin decir nada, y me iba al cuarto a leer. Él levantaba la vista cada vez que yo pasaba. No decía nada, pero lo notaba. El miércoles, cuando salí a comprar al supermercado sola por primera vez en meses, me crucé con la señora Park del cuarto piso. Me preguntó por Ethan con la naturalidad de quien ya asume que somos un paquete inseparable. Le dije que estaba en casa trabajando. Ella sonrió con esa sonrisa de anciana que parece contener más información de la que muestra. «Qué bueno que te tomes un tiempo para ti, Emma», dijo. No supe si era un cumplido o una observación. La saludé y seguí caminando. Fue el jueves cuando recibí el mensaje de Jason. «Oye, Chloe me dio tu número, espero que no te moleste. ¿Tienes planes esta semana? Hay una expo de fotografía cerca del trabajo que creo que te gustaría». Lo leí 3 veces. Luego lo leí una cuarta. No era una invitación extraña. Jason siempre había sido así en la prepa. Directo, sin rodeos, con esa energía de alguien que no calcula demasiado antes de hablar. Lo que me detuvo no fue él, sino lo que pensé inmediatamente después de leerlo. ¿Le cuento a Ethan? Antes, ni siquiera habría necesitado pensarlo. Le habría mostrado el mensaje en el mismo instante. Habría esperado su reacción. Habría ajustado mis planes en función de lo que él dijera. Ahora me quedé con el teléfono en la mano, recordando los comentarios del foro. Necesitan aprender a estar solas. Necesitan tener su propia vida. Le respondí a Jason que sí. Fui el viernes por la tarde. La expo era pequeña, en una galería de paredes blancas y luz cálida que olía a madera y café. Jason llegó puntual, con una bufanda gris, y esa sonrisa fácil que no había cambiado desde los 16 años. Caminamos entre las fotografías sin apuro. Él hablaba de los encuadres, de la técnica, con un entusiasmo genuino que hacía que escucharlo fuera sencillo. «Ethan nunca te traía a lugares así, ¿verdad?», preguntó en algún momento, frente a una foto en blanco y negro de una ciudad bajo la lluvia. «Me traía a los lugares que yo quería», respondí sin pensarlo. Jason me miró de lado. «¿Y qué lugares quería Emma?». Me quedé callada. Pensé en todos los planes que habíamos tenido a lo largo de los años. La mayoría los había elegido yo, sí, pero no por interés propio. Los elegía porque quería estar con Ethan, en cualquier lugar que fuera. El destino no importaba. Lo que importaba era que él estuviera ahí. «No lo sé», admití en voz baja. Jason asintió, sin juzgarme. «Entonces quizás este es un buen momento para averiguarlo». No era un mal consejo. Eso era lo frustrante. De regreso al apartamento, me detuve en el pasillo antes de entrar. Escuché el sonido apagado de la televisión desde adentro. Ethan estaba despierto. Normalmente, a esa hora ya me habría llamado 2 veces preguntando dónde estaba, cuándo llegaba, si quería que calentara algo. Hoy no había llamado ni una sola vez. Entré. Estaba en el sofá con un libro abierto sobre las rodillas y la televisión de fondo en volumen bajo. Levantó la vista. «¿Cómo estuvo?», preguntó. «Bien. La expo era bonita». «¿Fuiste sola?». Dudé una fracción de segundo. «Con un amigo». Él asintió. Bajó la vista al libro. Yo fui a la cocina a servirme agua. Esa noche no dormí bien. Me quedé escuchando su respiración en la oscuridad, pensando en la fracción de segundo en que había dudado antes de decir un amigo. No había mentido. Pero había dudado. Y la duda me pesaba más que cualquier mentira. El sábado por la mañana, mientras Ethan estaba en la ducha, sonó su teléfono sobre la mesita. No era mi costumbre mirarlo, pero el nombre en la pantalla me congeló. Sofía R. Con un emoji de estrella al lado. No lo tomé. No leí el mensaje. Solo lo vi ahí, brillando 3 segundos antes de apagarse. Cuando Ethan salió del baño, encontró el desayuno listo y a mí sentada a la mesa con una expresión que yo esperaba que pareciera tranquila. «Sofía te escribió», dije, con la voz más neutral que pude. Él tomó el teléfono, lo leyó y respondió en menos de 1 minuto. Luego lo dejó boca abajo sobre la mesa. «Es de la oficina. Tiene una pregunta sobre el proyecto», dijo. Asentí. Tomé un sorbo de mi café. «No tienes que explicarme», respondí. Y ahí fue cuando vi algo que no esperaba. Ethan dejó el tenedor sobre el plato, me miró directamente y frunció el ceño, no con enojo, sino con algo que se parecía mucho a la preocupación. «¿Qué está pasando, Emma?» «Nada. Llevas una semana siendo una persona diferente». «Estoy mejorando». «¿Mejorando de qué?» No respondí. Él se reclinó en la silla
y me observó con esa paciencia larga que siempre me había desesperado, porque significaba que no iba a moverse hasta que yo hablara. Vi una publicación, dije finalmente, sobre novias que son demasiado dependientes. Decía que los hombres se agotan, que terminan dejándolas. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esa semana. ¿Y por eso dejaste de pedirme abrazos? No contesté. Él cerró los ojos un momento, como si estuviera procesando algo muy grande en un espacio muy pequeño. Emma, dijo despacio. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. Miró la pantalla. Su socio. Me miró a mí. La llamada siguió sonando. Contesta, dije. Es importante. Esta conversación también es importante. Ethan, contesta. Lo vi dudar, algo que casi nunca hacía. Finalmente tomó el teléfono y salió al balcón. Yo me quedé en la mesa, con las manos alrededor de la taza fría, mirando el desayuno a medio terminar. Y de pronto lo entendí todo. Entendí que llevar una semana entera comportándome como alguien que no era, evitando sus abrazos, midiendo mis palabras, contando las horas en que no lo llamaba, no me había hecho sentir libre. Me había hecho sentir como una extraña dentro de mi propia vida. Seguía pensando en él cada minuto. Seguía notando cada gesto suyo. Seguía queriendo saber qué significaba cada silencio. No me había vuelto menos dependiente, solo me había vuelto más solitaria. Y mientras Ethan hablaba en el balcón con la espalda hacia mí, caí en la cuenta de que el problema nunca había sido cuánto lo amaba. El problema era que no sabía si él me amaba de la misma forma. Ethan entró del balcón 10 minutos después. Dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó de pie, mirándome con esa expresión que yo seguía sin saber leer del todo. Tengo que ir a la oficina, dijo. Surgió algo con el contrato de Seúl. No va a ser rápido. Está bien. Emma. En serio, Ethan. Ve. Me miró un segundo más, como si quisiera decir algo que no encontraba cómo empezar. Luego tomó el maletín, me apretó el hombro al pasar y salió. Me quedé sola en el apartamento con el desayuno frío y una pregunta que no me dejaba quieta. En todos estos años, ¿cuántas veces le había preguntado a Ethan cómo se sentía? No cómo estaba, no si había comido, no si necesitaba algo, sino cómo se sentía conmigo, a mi lado, dentro de esta relación que habíamos construido desde que éramos dos niños que no sabían todavía lo que estaban construyendo. Nunca. Nunca se lo había preguntado porque siempre había asumido que él simplemente resistía, que aguantaba, que en algún punto iba a cansarse y a irse. Toda mi vida la había pasado esperando ese momento, y mientras lo esperaba, hacía exactamente lo que más temía provocar. Lavé los platos, ordené la cocina y me senté en el escritorio con una hoja en blanco. Tenía que saber la verdad. No la verdad filtrada por un foro de internet, no la versión que yo construía en mi cabeza a las 2 de la mañana, sino la real, la de él. Y para eso necesitaba preguntarle, pero no como siempre lo hacía, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, buscando que él me tranquilizara. Esta vez necesitaba preguntarle de frente, con calma, lista para escuchar cualquier respuesta, incluso la que más me asustaba. Pero antes, tenía que hablar con alguien que lo conociera tan bien como yo, alguien que hubiera estado ahí desde el principio. Llamé a Diane. Diane era la prima de Ethan, 3 años mayor que nosotros, la única persona en el mundo que había presenciado cada etapa de nuestra relación con ojos completamente externos, la que había estado en nuestra graduación, en nuestro primer departamento, en cada cumpleaños y cada crisis pequeña. Si alguien sabía cómo veía Ethan las cosas, era ella. Contestó al tercer timbre. Emma, qué sorpresa. ¿Todo bien? Necesito que me digas la verdad sobre algo, dije sin rodeos. Hubo una pausa breve. De acuerdo. ¿Ethan alguna vez te ha dicho que estoy agotándolo? ¿Que soy demasiado? ¿Que está cansado de mí? Silencio. Largo. El tipo de silencio que ya es una respuesta. Diane. Emma, Ethan nunca me ha dicho eso. ¿Nunca? Nunca. Hizo una pausa. Lo que sí me ha dicho, más de una vez, es que tiene miedo de no ser suficiente para ti. Me quedé paralizada. ¿Qué? Dice que tú lo necesitas tanto que a veces siente que si falla en algo, en lo que sea, vas a dejar de quererlo. Que camina con cuidado porque no quiere decepcionarte. Su voz era tranquila, directa. Ese hombre no está agotado de ti, Emma. Está asustado de perderte. Colgué 10 minutos después con la cabeza dando vueltas. Me quedé frente a la hoja en blanco y empecé a escribir. No una carta,
No un discurso, solo una lista de cosas que eran ciertas, que llevaba una semana actuando como alguien que no era, que me había alejado de Ethan basándome en comentarios de desconocidos que no nos conocían, que Jason Miller era un chico agradable, pero que ir a esa expo había sido una decisión tomada para demostrarme algo a mí misma, no porque realmente quisiera ir, que el emoji de estrella junto al nombre de Sofía me había importado más de lo que quería admitir, que extrañaba a Ethan aunque estuviera en el mismo apartamento, que lo quería, con toda la intensidad que siempre había tenido y que había pasado una semana entera intentando apagar. Doblé la hoja y la guardé en el bolsillo. No era para él, era para mí. Esa tarde, Jason me mandó otro mensaje. Una foto de una cafetería nueva que había abierto cerca de la galería, con el texto, «Este fin de semana, si quieres». Lo leí, lo pensé 2 segundos y respondí, «Gracias, Jason, pero creo que necesito enfocarme en algunas cosas por aquí. Fue bonito verte». Dejé el teléfono sobre la cama y fui al baño a lavarme la cara. Cuando volví a la sala, el código de seguridad sonó. Ethan entró a las 7:40. Traía la corbata aflojada y el primer botón de la camisa abierto. Me miró desde la entrada con esa expresión cansada que yo conocía bien, la del final de un día largo. Pero debajo de eso había algo más, algo que yo no había sabido leer antes porque siempre estaba demasiado ocupada buscando señales de que estaba harto de mí. Ahora lo veía claro, estaba buscándome. ¿Comiste?, preguntó. Todavía no. Pido algo. Ethan. Se detuvo. Quiero hablar contigo, dije. Esta noche. Sin teléfonos, sin trabajo, sin interrupciones. Me miró por un momento. De acuerdo. Y quiero que seas honesto. Completamente honesto. Algo cruzó su cara. No era miedo exactamente. Era más parecido al alivio de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo en silencio. De acuerdo, repitió, con una voz más baja. Pedimos comida. Nos sentamos en el suelo de la sala, con las cajas entre los dos, como hacíamos cuando éramos adolescentes, y el sofá de sus padres estaba ocupado. Comimos los primeros minutos sin hablar, pero era un silencio diferente a los de esa semana. No era distancia, era preparación. Vi una publicación en un foro. Empecé. Hombres quejándose de novias muy apegadas. Decían que eran una carga, que los agotaban. Y pensé que eras tú el que lo escribía. Ethan dejó los palillos sobre la caja. ¿Cómo iba a ser yo?, dijo despacio. Porque a veces te veo la cara cuando te pido un abrazo por 5ª vez en el día, y parece que... Se me cerró la garganta. Parece que estás aguantando. Él guardó silencio un momento. Luego dijo, ¿sabes cuándo pongo esa cara? ¿Cuándo? Cuando me preguntas si me molesta. Cuando me pides permiso para quererme. Hizo una pausa larga. Emma, nunca me has agotado. Lo que me agota es verte dudar de si mereces estar cerca de mí. El cuarto se quedó muy quieto. Diane me dijo que tienes miedo de decepcionarme. Susurré. Lo vi tensar la mandíbula. Me dijo bien. Ethan, crecí viéndote necesitarme, dijo, con una voz que era más sincera que cualquier cosa que me hubiera dicho en años. Y lo único que siempre quise fue ser suficiente para que nunca te arrepintieras de necesitarme a mí. Los ojos se me llenaron de lágrimas antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué nunca me dijiste eso? ¿Por qué nunca me preguntaste? No tuve respuesta. Él tampoco esperaba una. Alargó la mano sobre las cajas de comida y tomó la mía, despacio, como si estuviera aprendiendo a hacerlo de nuevo. Esta semana fue la más larga de mi vida, dijo en voz baja, y yo, por primera vez en 7 días, no me contuve. Me acerqué a él sin pensar, sin calcular, sin preguntarme si era demasiado. Rodeé su cuello con los brazos y me aferré como no lo había hecho en toda esa semana interminable, con todo el peso de los días en que me había obligado a quedarme quieta cuando lo único que quería era esto. Él no se sorprendió. Me recibió de inmediato, con los brazos alrededor de mi cintura y la cara enterrada en mi cabello, y nos quedamos así en el suelo de la sala, rodeados de cajas de comida a medio terminar, sin decir nada por un tiempo que no me di. Cuando finalmente me separé un poco para mirarlo, tenía los ojos brillantes. ¿Sabes cuántas veces esta semana quise ir al cuarto y despertarte solo para pedirte que te quedaras a mi lado mientras trabajaba? Dijo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tú misma me dijiste que te diera espacio. Y pensé que quizás habías entendido algo que yo no había querido ver, que quizás yo era el problema. Me quedé mirándolo. Ethan, tú nunca has sido el problema. Ni tú tampoco, respondió.
con una firmeza que no dejaba espacio para la duda. Respiré hondo. Había una cosa más que necesitaba decir, la que más me costaba, la que había estado enterrada debajo de toda esa semana de distancia forzada y foros de internet y noches mirando el techo. Tengo miedo, dije. No de perderte ahora, de siempre, desde que éramos niños. Siento que en algún momento vas a despertar y a darte cuenta de que soy demasiado, y ese miedo me hace portarme exactamente como me porto, y sé que es un círculo que no tiene sentido, pero no sé cómo salir de él. Ethan no respondió de inmediato. Me miró durante un momento largo, con esa expresión que yo por fin entendía. No era agotamiento. Nunca había sido agotamiento. Era la cara de alguien que quiere decir algo importante y está buscando las palabras exactas para que aterricen bien. ¿Recuerdas el jardín de infantes? Dijo finalmente. ¿Qué parte? La primera semana. Tú no querías comer si yo no estaba sentado a tu lado. Hizo una pausa. ¿Sabes lo que yo hacía mientras tanto? ¿Qué? Me sentaba siempre en la misma silla, al lado de la ventana, para que me encontraras fácil cuando entraras al comedor. Sus labios se curvaron apenas. Tenía 5 años y ya estaba organizando mi vida para que tú supieras dónde buscarme. Algo se rompió en mi pecho de una manera que no dolía. Ethan. Cuando separaron nuestros pupitres en primaria y lloraste, yo le pedí a la maestra que me cambiara. Me dijo que no. Así que empecé a pasarte notas dobladas entre clase y clase para que supieras que seguía ahí. Sonrió de verdad ahora. Esa sonrisa que yo conocía desde antes de saber lo que era enamorarse. Las notas que Jason te mandaba en la prepa las tiraba porque el casillero era mío. Lo decidí a los 12 años y nunca me lo cuestioné. Me limpié la cara con el dorso de la mano. Eso es una locura. Susurré. Sí, dijo. Por eso nunca me pareció raro que tú me necesitaras, porque yo también te necesitaba a ti. Solo que lo mío era más silencioso. Volví a apoyar la cabeza en su pecho y lo escuché respirar. Afuera, la ciudad seguía con su ruido constante, indiferente a todo lo que acababa de acomodarse en este cuarto pequeño. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? Pregunté. ¿Por qué nunca me preguntaste si estaba bien? Era la segunda vez que me hacía esa pregunta esa noche, y era la segunda vez que no tenía respuesta, porque la verdad era sencilla y vergonzosa al mismo tiempo. Yo había pasado años tan ocupada teniendo miedo de perderlo, que nunca me había detenido a conocerlo de verdad, a preguntarle qué le asustaba a él, qué cargaba a él, cómo se veía él a sí mismo dentro de esta relación. Lo había amado con toda mi intensidad, sí, pero lo había amado hacia adentro, hacia mis propios miedos, hacia mi propia necesidad de que me tranquilizaran. Esa noche decidí que iba a amarlo diferente. No menos, nunca menos, sino hacia afuera, hacia él. Ethan. ¿Estás bien? No hoy. En general. Contigo, conmigo, con todo esto. Sentí su pecho expandirse con una respiración larga. Ahora mismo, dijo. Soy la persona más tranquila del mundo. Me reí, apenas, pero me reí. Y él también. Nos quedamos en el suelo hasta que se enfrió la comida y el edificio se quedó en silencio. Hablamos de cosas que nunca habíamos hablado, de sus propios miedos, de las veces que había llegado tarde a casa a propósito, porque no sabía cómo decirme que necesitaba media hora de silencio, sin que yo lo interpretara como rechazo. De las veces que yo me había pegado a él no porque lo amara más en ese momento, sino porque tenía miedo de que el espacio entre los dos se volviera permanente. Hablamos como dos personas que llevan 20 años conociéndose y descubren que todavía les quedan habitaciones sin abrir. Cuando por fin nos levantamos y recogimos todo, Ethan apagó las luces de la sala y me tomó de la mano en la oscuridad para ir al cuarto. Un gesto pequeño, el mismo que llevábamos haciendo desde siempre, pero que esa noche se sintió como algo nuevo. Antes de dormir, con la cabeza en su hombro y los ojos ya cerrados, me vino a la mente el foro. Los comentarios. Las mujeres demasiado apegadas son una carga. Déjala antes de que empeore. Pensé en todos los desconocidos que habían escrito esas palabras. Tal vez algunos de ellos tenían razón sobre su propia situación. Tal vez habían estado con personas que los habían lastimado. Pero sus historias no eran la mía. Y yo había estado a punto de destruir algo real, construido en 20 años de palomitas compartidas, y notas dobladas, y sillas elegidas al lado de ventanas, porque le había dado más peso a la voz de extraños que a la de la única persona que siempre había organizado su vida para que yo supiera dónde encontrarlo. El amor no se mide en cuánto espacio ocupas. Se mide en si la persona que tienes al lado elige, una y otra vez, estar en el mismo cuarto que tú. Ethan llevaba 20 años eligiéndome.
Lo único que tenía que hacer yo era dejar de huir de eso. Cerré los ojos. Afuera, la ciudad siguió moviéndose. Adentro, por primera vez en una semana, todo estaba exactamente donde debía estar.